Julio Iglesias, nacido el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España, es uno de los artistas musicales más exitosos de todos los tiempos, con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 5.000 conciertos en una carrera que abarca 6 décadas. Con su voz profunda y estilo romántico, conquistó los corazones de millones de espectadores a través de canciones como A todas las chicas de las que me enamoré, Hey y Me va, me va. Padre de 8 hijos, entre ellos la estrella pop mundial Enrique Iglesias, y esposo de 2 mujeres prominentes, Isabel Preisler, 1971 a 1979, y Miranda Rinsburger, 1010 a 1010. Julio ha vivido una vida llena de color, pero también de oscuridad. A sus 81 años, sigue siendo un símbolo de resiliencia, pero detrás de ese halo hay profundas penas, duros desafíos y momentos que lo hicieron llorar. Este artículo explorará el viaje de Julio Iglesias a través de su mayor tristeza, sus altibajos en su carrera, su incansable búsqueda del éxito, su amor y matrimonio, su fortuna, las palabras de su esposa, Miranda Rinsburger, sobre su dolor y las lecciones de su vida. La mayor tristeza en la vida de Julio Iglesias fue una combinación del accidente automovilístico de 1963 que interrumpió sus sueños futbolísticos, el trauma de su matrimonio roto con Isabel Preisler y el arrepentimiento de no poder pasar más tiempo con sus hijos en sus primeros años. Nacido en Madrid, en el seno de una familia de clase media, hijo del doctor Julio Iglesias Sr. y de María del Rosario de la Cueva y Perignat, Julio creció con la pasión por el deporte y la música. Era un prometedor portero de la cantera del Real Madrid, pero el 22 de septiembre de 1963, poco antes de cumplir 20 años, sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó paralizado y hospitalizado durante más de un año. En su autobiografía, A mis 33 años, 1977, describió este periodo como la noche más oscura de su vida. Pensé que no volvería a caminar y que mis sueños futbolísticos se habían esfumado. Lloraba todas las noches en el hospital, escribió. El accidente no solo le arrebató su carrera deportiva, sino que también le dejó un dolor físico y mental duradero, con más de 300 puntos de sutura y meses de terapia. Esta tristeza se profundizó aún más con su polémico divorcio de Isabel Preisler, una periodista y belleza filipina, en 1979. Se casaron el 29 de enero de 1971 y tuvieron 3 hijos, Chabeli, Julio José y Enrique. Sin embargo, la presión de la floreciente carrera musical de Julio, con sus constantes giras mundiales, hizo que su relación se deteriorara. El divorcio fue ampliamente publicitado, con artículos en Hola y ABC describen desacuerdos sobre el estilo de vida y las responsabilidades familiares. Le hice daño a Isabel porque no estuve presente lo suficiente. Sentí que había fracasado como esposo. Compartió en una entrevista con El País en 1985. Este sentimiento de arrepentimiento fue aún más intenso cuando se dio cuenta de que se había perdido muchos momentos importantes de la infancia de sus 3 hijos mayores. Quiero a mis hijos, pero no fui el padre que los apoyaba. Eso me dolió, dijo en una entrevista en el año 2000 en 60 minutos. Otro aspecto de la mayor tristeza de Julio fue la presión del público y de los medios de comunicación, especialmente en las décadas de 1980 y 1990, cuando fue criticado por su lujoso estilo de vida y sus amoríos. Un caso notable fue el de 1989, cuando una mujer en Estados Unidos afirmó que él era el padre de su hijo, lo que dio lugar a una demanda que duró años. Aunque las pruebas de ADN finalmente demostraron que él no era el padre, el incidente dañó su reputación. Sentía que todo el mundo estaba en mi contra.
Solo quería proteger a mi familia, pero no podía controlar los comentarios negativos. Compartió en una entrevista de 1995 con Vanity Fair. Estas lesiones, combinadas con los problemas de salud de su vejez, incluidos problemas de espalda y cadera, como resultado de un accidente en 1963, configuraron la mayor tristeza de su vida, pero también la motivación para seguir luchando. La carrera de Julio Iglesias ha sido un viaje increíble, desde parapléjico a uno de los cantantes con más ventas del mundo, con más de 80 álbumes y miles de canciones grabadas en 14 idiomas. Después del accidente de 1963, comenzó a componer música en el hospital, y una enfermera le dio una guitarra para ayudarlo a superar los días oscuros. En 1968, ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con el tema La vida sigue igual, marcando el inicio de su carrera musical. 2 años más tarde, representó a España en Eurovisión 1970 con Gwendolyn, quedando en cuarto lugar, pero atrayendo la atención de toda Europa. Eurovisión fue la puerta que me abrió el mundo. Sabía que había encontrado mi camino. Compartió en una entrevista con El Mundo en 2010. Los años 1970 y 1980 fueron el período cumbre de Julio, con álbumes como De niña a mujer, 1981, 1100 Bel Air Place, 1984, y Non-Stop, 1988, que vendieron millones de copias. Su dueto con Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before, alcanzó el número 5 en el Billboard Hot 100 en 1984, convirtiéndolo en una estrella mundial. También colaboró con artistas como Frank Sinatra, Stevie Wonder y Diana Ross, consolidando su posición en la escena musical internacional. Según Billboard, fue el artista latino con mayores ventas de la década de 1980, con más de 100 millones de discos vendidos. Ha actuado en escenarios prestigiosos como el Madison Square Garden, el Royal Albert Hall y el Stade de France, con más de 5.000 conciertos programados para 2023. Vivo para el escenario. Ahí es donde siento que realmente existo, declaró en una entrevista con The Guardian en 2015. Sin embargo, la carrera de Julio no estuvo exenta de reveses. El álbum A Flor de Piel, 1974, no alcanzó el éxito esperado en el mercado internacional, haciéndole dudar de su capacidad para llegar más lejos. Pensé que nunca superaría España. Me sentía un fracaso, compartió en una entrevista con ABC en 1980. Otro fracaso fue cuando el álbum Raíces, 1989, un proyecto experimental con música folclórica latina, fue criticado por la crítica por falta de innovación, vendiendo menos de 500.000 copias, mucho menos que los álbumes anteriores. Además, en la década de 2000, se enfrentó a la competencia de artistas más jóvenes y a gustos musicales cambiantes, lo que llevó a una disminución de las ventas de álbumes. Yo era el rey del mundo, pero el mundo de la música ha cambiado. No es fácil aceptarlo, dijo en una entrevista de 2005 en Le Figaro. Los intentos de Julio por hacerle llorar a menudo implican superar desafíos personales y profesionales. Después del accidente de 1963, pasó años aprendiendo a caminar de nuevo y a cantar profesionalmente, a pesar del dolor físico. Había días en los que no podía sostener el micrófono por el dolor, pero sabía que no podía rendirme, escribió en su autobiografía a mis 33 años. Mientras preparaba el álbum 1100 Bel Air Place para conquistar el mercado americano, trabajó incansablemente con productores como Richard Perry y Albert Hammond, aprendiendo inglés para perfeccionar su pronunciación. Lloré cuando escuché la toma final de A todas las chicas de las que me enamoré. Sabía que había logrado lo imposible, compartió en una entrevista de 1990 con Rolling Stone.
Otro momento fue cuando actuó en su ciudad natal, Madrid, en 2019, a los 76 años, a pesar de los problemas de salud. Me subí al escenario y lloré porque sabía que todavía podía hacer lo que amo, dijo en una publicación de Instagram de 2019. Julio Iglesias siempre ha querido dejar un legado musical duradero y ser un padre y esposo respetable, a pesar de los errores del pasado. Uno de sus mayores objetivos es llevar la música latina al mundo. Con más de 300 millones de discos vendidos, es el artista latino más exitoso de todos los tiempos, según Guinness World Records. Sus canciones, desde Hey hasta Amor, 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 se han convertido en clásicos cantados por generaciones. Quiero que mi música trascienda el idioma y la cultura. Quiero que la gente sienta amor a través de ella, compartió en una entrevista de 2013 con The New York Times. También se esfuerza por ser un artista versátil, actuando en 14 idiomas, desde español, inglés, francés hasta japonés y árabe. Fue el primer artista en recibir el disco de diamante de Guinness World Records en 1983 por vender más de 100 millones de discos. También ha ganado numerosos premios, entre ellos un Grammy al mejor álbum pop latino en 1988, Un hombre solo, un World Music Award y la Orden de Isabel la Católica Católica del rey Juan Carlos I de España en 2010. Estos premios no son solo un honor, sino un recordatorio de que debo seguir dando, dijo en su discurso de aceptación. A nivel personal, Julio aspira a enmendar los errores del pasado con sus hijos mayores, Chabeli, Julio José y Enrique, manteniendo relaciones estrechas con ellos. También se dedicó a criar con una presencia más activa a sus 5 hijos pequeños con Miranda Reinsburger, Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria y Guillermo. Quiero que mis hijos sepan que los amo más que a nada, aunque no fui perfecto, compartió en una entrevista de 2015 en Hola. También participa en actividades caritativas, donando millones de dólares a organizaciones como UNICEF y el Fondo de Ayuda para el Terremoto de Haití de 2010. No soy rico para presumir, sino para compartir, dijo en una entrevista con Forbes en 2012. El amor y el matrimonio de Julio Iglesias es una historia tumultuosa, con grandes alegrías y profundas tristezas. Su primer matrimonio fue con Isabel Preisler, que comenzó el 29 de enero de 1971 en Toledo, España. Isabel, una bella periodista, fue su primer gran amor y tuvieron 3 hijos: Chabeli, nacida en 1971, Julio José, nacido en 1973, y Enrique, nacido en 1975. Sin embargo, la apretada agenda de gira de Julio y la presión de la fama los distanciaron. Se divorciaron el 7 de junio de 1979, y el divorcio se convirtió en tema de chismes de la prensa sensacionalista. Quise mucho a Isabel, pero no fui lo suficientemente maduro para compatibilizar amor y carrera, compartió en una entrevista con El País en 1985. La tristeza de este matrimonio surgió de un sentimiento de fracaso personal y del juicio público, con artículos que lo calificaban de marido irresponsable. Después del divorcio, Julio tuvo varias relaciones románticas, pero no se casó públicamente hasta que conoció a Miranda Reinsburger, una modelo holandesa, en 1990. Vivieron juntos y tuvieron 5 hijos antes de casarse oficialmente el 24 de agosto de 2010, en una ceremonia privada en Marbella, España. Su relación con Miranda le trajo estabilidad, pero no estuvo exenta de desafíos. Durante la década de 1990, enfrentó rumores de infidelidad, incluida una demanda de paternidad en 1989. Esos rumores lastimaron a Miranda y a mi familia. Tuve que aprender a proteger a mis seres queridos, dijo en una entrevista con People en el año 2000. Aún así,
Miranda siempre estuvo ahí para él, y su relación se fortaleció por el respeto y el amor por sus hijos. Julio Iglesias tiene una de las mayores fortunas de la industria musical, construida a partir de ventas de discos, conciertos, bienes raíces e inversiones. Según Forbes y Celebrity Net Worth, en 2023, su patrimonio neto se estima en $600 millones, una cifra que refleja una carrera de 6 décadas y perspicacia empresarial. Los ingresos procedentes de más de 300 millones de discos vendidos son la principal fuente de ingresos, con álbumes como 1100 Bel Air Place y Non-Stop generando decenas de millones de dólares. Según Pollstar en 2015, cada uno de sus conciertos puede recaudar entre 500,000 y $1,000,000, y aún realiza entre 20 y 30 espectáculos al año cuando ya tiene 80 años. En términos inmobiliarios, Julio posee muchas propiedades valiosas en todo el mundo. En Marbella, España, tiene una villa de lujo valorada en unos $20 millones, donde él y Miranda celebraron su ceremonia de boda en 2010, según Hola, en 2011. También posee una mansión en Miami, Florida, que compró en 1985 por $5 millones y que ahora vale unos $25 millones, según el Miami Herald en 2020. También tiene un rancho en Punta Cana, República Dominicana, valorado en $15 millones, y un penthouse en Manhattan, Nueva York, valorado en $10 millones. En 2022, vendió un terreno en Indian Creek, Florida, al multimillonario Jeff Bezos por $150 millones, según Forbes, obteniendo una ganancia significativa. En términos de vehículos, Julio posee una colección de autos de lujo, incluido un Rolls-Royce Phantom, con un precio de alrededor de $500,000, un Bentley Continental GT, con un precio de $250,000, y un Mercedes-Benz S-Class, con un precio de $150,000, según AutoBuild en 2018. También posee un yate de 40 metros y $10 millones, que a menudo usa para vacaciones familiares en el Mediterráneo.